¿En qué punto del camino estamos? Ustedes saben muy bien que los marineros tienen una frase técnica: tomar el punto. ¿Qué significa tomar el punto en alta mar? Que de manera periódica y frecuente van tomando las coordenadas de acuerdo a las cartas geográficas, al radar y a la experiencia de los marineros con el firmamento. No vaya a ser que desviados unos milímetros, después de horas de travesía, vayan kilómetros fuera del puerto al que se dirigen. ¿Cuál es la verdad de nuestra realidad en el caminar de Alcohólicos Anónimos? En otros términos, la evolución del candidato a la feliz sobriedad. Ya sabemos de antemano dos cosas: que el programa de Alcohólicos Anónimos es un conjunto de virtudes espirituales que, puestas en práctica con una pizca de buena voluntad, son capaces de reestructurar personalidades derrumbadas. Alcohólicos Anónimos, por tanto, es una experiencia de vida espiritual que se hace o no se hace. No es una bonita filosofía ni una agradable y hermosa manera de pensar. Es algo muy concreto que a cada quien, según el paso que quiera tomar, va a ir avanzando en el camino anhelado para ser dichoso, entrar en paz, en armonía y en conformidad consigo mismo. Esto no le toca vivirlo al vecino, ni al profesional, a cada quien de los caminantes. Ya sabemos la segunda cosa, que el problema fundamental del alcohólico en última instancia no es el alcohol, ni del farmacodependiente son las drogas, o ahora hay dependencias hasta sin sustancias enervantes, dependencias destructivas, digamos, al internet, al celular, codependencias a personas. Todo ello no son el problema. El problema del alcohol y de las drogas y el alcohol son inocentes. El problema fundamental del enfermo alcohólico tampoco es el alcohol ni son las drogas, son sus desajustes de personalidad, son sus defectos de carácter. Por tanto, la tercera cosa que quiero grabar esta mañana es que una vez que el alcohólico o el farmacodependiente, el adicto, con cualquier motivo, entre otros alcohólicos anónimos, en sus principios, ya ha aprendido a dejar la botella a un lado, apartarse de las drogas, no ha solucionado su problema. El problema del enfermo alcohólico no es, como dijimos, más que uno solo. Es una perniciosa enfermedad del alma. Si ya quitó el alcohol de su vida, si ya quitó las drogas, le falta quitar una cosa: la soberbia y el orgullo que lo atosigan en el alma. Qué gran descubrimiento, ¿verdad? Esto es lo que no se quita de la noche a la mañana dejando de beber. Ya dejó de beber, pero no dejó de fregar. ¿Por qué? Porque sigue con borracheras secas, con desajustes emocionales, sentimentales y pasionales, con un humor de la patada, y entonces
¿Qué quiere decir? Que le falta poner en práctica sin descomponerse ni descuadrarse, con paciencia, con tolerancia, pero paso a paso, poco a poco, hasta ir lejos, reestructurando una personalidad derrumbada. Alcohólicos Anónimos no hace milagros, pero sí nos facilita las herramientas para ir poco a poco dibujando la imagen digna que nos corresponde como seres humanos de hijos de Dios. Es lo que nos ha desdibujado el pensar en exceso bien de nosotros mismos. Cuando el alcohólico cae en una crisis existencial provocada por su alcoholismo o llega a tocar fondo, le ocurre un sacudimiento emocional interior muy intenso que le quiebra sus mecanismos de defensa. Ya la negación, la racionalización o la proyección están por los suelos, y es entonces cuando este derrumbamiento le permite aceptar su realidad alcohólica. Qué gran punto para alguien que ha tocado fondo, lograr aceptar su realidad alcohólica. Pero continuará en el alcohólico otra fase nada, pero nada fácil de superar: la aceptación de su realidad neurótica. ¿Qué hablan, pájaro? Y esta no propiamente está húmeda con el alcohol, pues el alcohólico es un adicto, un neurótico, por lo que tendrá que superar 2 veces su derrota ante sí mismo. Primero, para aceptar que es un enfermo alcohólico o un adicto, y una vez que logra alejarse de estas drogas, tendrá que aceptar que es un enfermo de su capacidad para manejar sus sentimientos, sus emociones, que es un ingobernable emocional. Tendrá que superar todas las áreas neuróticas que están gravitando alrededor de su adicción para lograr crecer en orden a su madurez personal. Nada más. Alcohólicos Anónimos no pretende hacer gente abstemia, sino sobria. Y aquí el camino. Una vez que el enfermo se aparta del alcohol o de la droga de la cual se ha hecho dependiente, tendrá que caer en cuenta que su problema de fondo no es beber obsesiva y compulsivamente alcohol, sino su problema es aprender a entrar en paz, en armonía consigo mismo, con el mundo, con los demás y con Dios. Hay muchos alcohólicos que ya no beben, que están en aparente recuperación, pero no quieren saber nada acerca de su realidad no alcohólica. Por eso recurren a los mecanismos de defensa, a la negación, a la racionalización y a la proyección de sus defectos en los demás. Algunos solo logran 3 primeros niveles de la recuperación: la recuperación física, la recuperación social y la recuperación mental, pero dejan de lado la recuperación espiritual. Y el programa de Alcohólicos Anónimos es netamente espiritual y acciona directamente contra el egoísmo. Si esto ocurre, dejar de lado la dimensión espiritual, entonces, aunque vengamos a los grupos de manera asidua, mis queridos amigos, eso no levanta ni reestructura. Iba a decir que la terapia de nalga no es suficiente. Disculpar ustedes, han de disculpar, pero siendo fiel a mi propia conciencia, después de décadas
y más décadas de convivir con ustedes, creo que una participación en un congreso de área como este es, por honestidad y honradez de mi parte, decir en dónde están los obstáculos del camino, para que tomemos el punto, para que veamos si vamos a donde perseguimos o estamos patinando inconscientemente. Cuando se deja de un lado la recuperación espiritual, es muy fácil encadenarse a una soberbia intelectual o a un materialismo que a la larga atrofia su alma, les impide su verdadera liberación. Así como la evolución del alcoholismo es progresiva hasta la muerte, también la rehabilitación y la recuperación debe ser progresiva y en crecimiento, y este no tiene límites. Es por ello que la recuperación de la enfermedad adictiva tiene que alcanzar 4 niveles que se integran mutuamente. El nivel físico, la desintoxicación, el tratamiento de las complicaciones médicas. Y cuando la persona se recupera físicamente, ¡qué chulada! Ya está consistente, ya logró colorcito, ya está chapeado, ya tiene hasta ciertas consistencias físicas, como que ya se la comienza a creer a sí misma, y también los demás. Pero le falta otra dimensión, la recuperación psicoemocional, autoconocimiento de sí mismo, para poderse aceptar. Todo lo que yo no acepto en mí o en los demás me encadena, se convierte en mi enemigo y termina haciéndome sufrir. Qué terrible realidad para la de un ser humano que, habiendo sido llamado por Dios para ser libre, vaya prisionero de sí mismo, de la envidia, de la avaricia, del odio, de los celos. ¿De qué dirán? Esa no es recuperación todavía completa. La persona tiene que conocerse más y más, y los pasos allí están para lograrlo. Tiene que, además de conocerse, aceptarse para poderse amar. Qué terrible realidad para un ser humano que, habiendo sido llamado por Dios para amar y ser amado, vaya por la vida mendigo de amor, huérfano de Dios, como muñeca sin centro, como barca sin timón, a merced de los perros rabiosos del camino, de los temores, de los miedos difusos a todo y a nada, de los remordimientos, de los resentimientos, de los deseos de venganza y de tanta miseria que amarga. He aquí pues la recuperación psicoemocional, autoconocimiento y autoaceptación de sí, y recuperación de conflictos neuróticos no resueltos. Sobre todo, ubicarse en el tiempo. ¿Qué caso tiene llorar por lo que fue y no debería haber sido en el ayer? Si eso ya ni existe y es locura rematada, llorar hoy por lo que ya no existe. Estamos encadenados al ayer y el ancla de esa cadena está volando, porque el problema existe solamente aquí, anclado en el egoísmo por no querer aceptar que me he equivocado o que realmente he tenido pasos fuera del verdadero camino. ¿Qué caso tiene estarme comiendo las uñas por lo que todavía no llega? Ni el ayer existe, ni el mañana. Es locura, pero de remate, descalzarse antes de llegar al río. ¿Por qué sufrir por el mañana que todavía no soy? Alcohólicos Anónimos me ayuda a reubicarme en el tiempo, solo por hoy. Solo
por hoy hemos venido de distintas partes, buscando no algo, sino a alguien. A mí mismo y a mi semejante entre iguales. He venido a buscar al que es centro de los centros y que da la vida, un Dios bondadoso, para intentar dejarme amar por Él. Lo importante es que no haga esfuerzos para amarlo yo a Él, porque Él siempre me ama y me tiende la mano, al grado que con la ayuda de estos principios, el que no tiene fe de sí vil, inténtelo como si tuviera y algún día la tendrá. El que no cree en Dios, haga la prueba y clame a Él como yo clamé. Si hay un Dios verdaderamente tal, gritó aquella terrible noche de oscuridad y se le iluminó su entorno. Y desde entonces pudo tener un nuevo amanecer. Eso es lo que buscamos. A alguien que sea capaz de decirme: hijo mío, hija mía, no me importa qué tan abajo hayas caído, ni me interesa cuáles sean tus crímenes. Sábete y tente por bien entendido que el que ama acepta al amado como es. Y yo te acepto a ti, no por chula ni por chulo, sino porque eres mi hijo. Y para un padre no hay hija fea, ni hay hijo malo. Aquí está mi mano, caminemos juntos. Estos son atisbos que nos permiten asomarnos a la recuperación espiritual, pero si las dejamos de lado, dejamos las mieles sabrosas. Nos preocupamos por la otra fase de la recuperación psicosocial, y a veces no todos, o a nuestra conveniencia. El programa nos habla en determinados pasos de abrir las puertas para darnos cuenta en dónde hemos derrumbado la vida y ponernos a reparar daños, a intentar la reconciliación consigo, con los seres queridos, la recuperación social en todos los órdenes. Finalmente, es imprescindible la recuperación en la dimensión espiritual, la aceptación en mi vida no solo de un poder superior que está proclamando como un testamento la voz escrita de los que nos han llevado a la delantera en el segundo paso. No se trata solamente de un poder superior, se trata de dar un paso abismal mucho mayor, un Dios bondadoso, como yo lo entienda y lo conciba, hasta que llegue a intimidar con Él para encomendarle las riendas de mi vida. Dale vuelta, Señor, al volante de mi historia como a ti te parezca. Solo te pido conocer tus proyectos para realizarlos, porque yo no he venido como bruto del acaso ni de la chiripa a este mundo. He venido traído por ti dentro de un plan amoroso. Ayúdame a conocer tus designios y concédeme fortaleza y temple para poder hacer tu voluntad antes que la mía. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro del alfarero. Toma mi vida en tus manos. Quiero ser hoy un vaso nuevo. Cuando la persona, a la luz de la fe, de la esperanza y de ese amor de Padre que llega hasta mí para tenderme su mano amorosa, es entonces cuando el alcohólico comienza a reestructurar su vida, porque ya no va a depender de sus caprichos ni de lo que le dicte el yo. Ahora va a intentar tener una dependencia absoluta de un Dios bondadoso. Él nutre la fe, Él nos da temple al espíritu y también serenidad, paz, armonía, magnanimidad y capacidad de ser libres y de amar.
Es necesaria pues la recuperación en el nivel espiritual para poder trascender a lo puramente material. Si en la realidad se viviera, queridos amigos, este proceso poco a poco hasta el desarrollo espiritual, el alcohólico experimentaría fuerza vital como individuo. Como persona, lo constituiría agente eficaz para vitalizar sus instituciones, la familia, los grupos de cualquier índole, en la sociedad, en la unidad sobre todo de Alcohólicos Anónimos. Pero mis queridos amigos, ¿cuál es realmente, ahora con redundancia de términos, cuál es la realidad de muchos que en este intento por ser felices, en alcanzar la sobriedad, realmente nos encontramos? Me interesa mucho hacer un análisis. Lo que hemos observado en la recuperación de alcohólicos a través del tiempo es su recuperación, es verdad. Y esta les va regenerando y les va dando autosuficiencia, que les va ganando más allá hasta la autosuficiencia, que los lleva a una forma de soberbia intelectual, desarrollando la convicción de que todo se lo deben a ellos mismos. Cuidado, tengo tantos años, compañeros, hay por las 24 horas, pero y ahí nos vamos. ¿Cuántos años, cuántas décadas, cuántos pasteles? Mientras más viejo se hace uno, menos sopla. ¿Y cómo hemos visto apagar pasteles llenos de velas, llenos de velitas de feliz sobriedad? Y cuando la persona sopla, ya necesita de 3 secciones con el pantalón fruncido atrás en un punto, porque no las apaga de un solo golpe. Cabrón, ¿no? Felicidades para todas esas personas que apagan con tantos lustros por 24 y 24 horas sumando años, pero que no lleguen a decir todo se lo debo a mi propio esfuerzo. Si no, se convertirían en personas que aprecian ser gentes de onda en el hoy por tener pensamiento contemporáneo, por estar muy a la onda, por ser totalmente libres, que no consideran ya ningún apego a creencias ni tampoco a meterse sobre ningún canon de ninguna especie. Esto los puede llevar, cuidado, a un nivel de autosuficiencia neurótica que inconscientemente va conduciendo a ir dejando el grupo. Y fulano, hombre, que ya casi no viene. ¿Por qué? Ya se lo sabe todo, dice que ya no necesita del programa. Esa soberbia intelectual que la literatura llama viejos descontentos o viejos sangrantes, cuidado, por algo lo dice allí. Hay que tomar el punto para no llegar a hacer eso. Pensar que ya están curados, pensar que por eso ya no asisto al grupo, porque puedo volver a controlar mis tragos o por lo menos acariciar la idea que tal vez algún día se pueda beber de manera moderada. Esta es la gran tentación y es el gran envolvimiento de un poderoso, artificioso y muy burlón que se llama alcohol o droga. Hay que enfrentar de un modo complejo lo que se va generando en la persona que no sigue caminos ascendentes en la espiritualidad.
generalmente se encuentra con esa enfermedad un insoportable complejo de superioridad que los va llevando a comportarse tanto dentro del grupo como fuera, como si fueran los dueños. Allá en mi tierra le llaman los chicarcas. Miren amigos, Alcohólicos Anónimos, que permite al hombre ya recuperarse en la sociedad, recuperar la credibilidad de los que lo rodean, ya aprendió más artimañas para poder hacer incluso negocios y que le sonría hasta la fortuna. Cuidado, porque es más fácil seguir dependiendo del dinero y de su poder que del único poder de un Dios bondadoso. Hay alguien que prefiere seguir dependiendo del sexo, del prestigio, de la fama, que del poder de un Dios bondadoso y trascendente. Alcohólicos Anónimos es un programa completo, integral, un programa redondo, ni le falta ni le sobra. Tiene elementos suficientes para reestructurar armónicamente a los caídos, para restaurar cualquier personalidad derrumbada. Sin embargo, los ímpetus y las acometidas de la soberbia de la enfermedad de alcohólicos, del alcoholismo, a este lo ha malquistado, atentando contra su integridad personal y aún contra las instituciones. Ya tenemos experiencia ustedes y yo, y se dice que bastan 2 resentidos de una cafetera para abrir un grupo nuevo. El mecanismo protagónico de otros les ha llevado a intentar descubrir el hilo negro, tratando de alejarse de los principios de cualquiera de los legados del programa. Así, en búsqueda de originalidad exclusiva, han venido proliferando escisiones, rupturas con diferentes matices y pretensiones. Llamaradas de petate si quieren. No. Las liebres orejonas, los burros sin mecate, los iluminados, los hijos del caos, los hijos del capitán Garfio, los grupos de terapia de garrote, los grupos 45 y otros muchos movimientos independientes. Mis queridos amigos, quiero concluir, espero que a nadie le haya pisado callo. Bajo la más sana intención que nos demos cuenta que dejar de beber no lo es todo. El programa de Alcohólicos Anónimos pretende conducirnos poco a poco y con su pedagogía hacia la feliz sobriedad. Por tanto, queridos amigos, teniendo fija la mirada en los principios de la espiritualidad del programa de Alcohólicos Anónimos y con los pies firmemente puestos en la tierra, en la realidad que se llama humildad, nos encontramos ante un reto. Comenzar hoy, a partir de este hermoso congreso de áreas, un trabajo de base para lograr la unidad integral en cada uno de nosotros y a partir de ella no escatimar esfuerzos para disfrutar de la unidad de nuestras instituciones. Dios bondadoso, a quien clamamos con humildad y fe, nos concede este regalo en la medida de nuestra generosidad de entrega. A todos ustedes, queridos amigos, les deseo una feliz sobriedad, que es la vida de Dios en nosotros, con la abundancia de sus dones, serenidad y fortaleza, consejo,
sabiduría y temor de Dios, benignidad, magnanimidad de corazón, paz interior, armonía en el espíritu y amor. Esto es necesario y es un reto para todo alcohólico anónimo que quiere encontrar la sobriedad. Es un reto para aprender a vivir y aprender a compartir la vida. La sobriedad es un reto cada día, porque la soberbia también nos agobia. Dicen los que saben que no, por lo menos la soberbia muere 3 días después que uno. Entonces ya tenemos para rato. Alcanzar la sobriedad no basta. Hay que mantenerla y hay que comunicarla a todo mundo, especialmente al que aún está sufriendo y a veces está muy cerca de nosotros y todavía convivimos con ellos. Les felicito en nombre de ese Dios único y bondadoso que a todos sus hijos nos quiere salvar del egoísmo, nos quiere salvar de la envidia, del odio y de todo raquitismo espiritual, y a cambio nos ofrece cada día de su misma vida. Ánimo, hoy es el día de la vida, hoy es el día de la salvación de aquello que no nos permite estar en paz. Mis felicitaciones a cada uno y a través de ustedes a todos los que no han venido. Felicidades a Dios.